Buenas tardes, estimadas compañeras y compañeros. A nombre del maestro Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y senador de la República, saludamos a todos los que nos acompañan desde las diferentes secciones sindicales del país que participan en el Programa Nacional de Formación Continua en su segunda etapa. Reconociendo la importancia y trascendencia de la profesionalización docente y los beneficios que trae consigo, les damos la más cordial bienvenida a estas sesiones 7 y 8 del diplomado, la evaluación formativa desde los campos formativos en la nueva escuela mexicana. Esta tarde estaremos en la conducción y moderación de este módulo la maestra Gabriela Bañón Estrada y su servidora María de Lourdes Chacón Gauna, quienes saludamos y agradecemos a las secretarias y los secretarios generales de las diferentes secciones sindicales del país, a los representantes del Comité Ejecutivo Nacional, al equipo académico del CEIS, a los equipos académicos de las secciones sindicales y, por supuesto, a las maestras y maestros participantes en este diplomado. También saludamos fraternalmente a los integrantes de esta comisión organizadora nacional, quienes se encuentran aquí presentes. Muchas gracias. Nuestro dirigente nacional, siempre atento a las demandas de las y los compañeros, les agradece su presencia y envía su amplio reconocimiento a su interés y compromiso con la educación pública del país. Él ha instruido el acompañamiento en este programa de formación continua y en particular en este diplomado, el cual tiene como objetivo principal capacitar a los educadores para comprender, diseñar y aplicar estrategias de evaluación formativa que promuevan el desarrollo integral de los estudiantes, mediante la implementación de métodos innovadores y efectivos en los distintos campos formativos, contribuyendo hacia una educación más humanista, inclusiva, significativa en el contexto de la nueva escuela mexicana. En ese sentido, hoy jueves 31 de octubre corresponde trabajar el módulo 2 denominado Evaluación por asignaturas en educación básica. En su sesión 7, retroalimentación específica en asignaturas, que contiene cómo proporcionar retroalimentación focalizada en áreas específicas y estrategias para motivar y guiar a los estudiantes. Y la sesión 8, análisis de resultados y mejora continua, en donde se aborda el uso de datos de evaluación para mejorar la enseñanza y las estrategias para la autorreflexión docente. A continuación, cedo la palabra a la maestra Gabriela Bañón Estrada. Adelante, maestra. Muchas gracias, maestra Lulú. Buenas tardes a todos. Me permito presentar al equipo académico del Centro de Estudios Educativos y Sindicales de la sección 54 del CENTE de Sonora, a la doctora Beatriz Cota Ponce, rectora del CEIS, nuestro agradecimiento y reconocimiento. También al doctor Marcos Ramírez Carrizosa, secretario técnico del CEIS. A los ponentes de hoy que estarán a cargo del módulo 2, evaluación por asignaturas en educación básica, a la maestra Adriana Patricia Sandoval Fernández y al doctor Miguel Humberto Ramírez Trujillo. De igual manera, nos da mucho gusto saludar a las compañeras intérpretes del día de hoy que nos auxilian con la lengua de señas mexicanas, la maestra Yetlanesi Félix Quintana y la maestra Cristina Silva Martínez. Les agradecemos siempre por su excelente colaboración. Presentaré de manera muy breve la semblanza de nuestros ponentes. La maestra Adriana Patricia Sandoval Fernández es licenciada en Educación Primaria, tiene maestría en Educación con especialidad en Ciencias Sociales, es doctora en Educación y actualmente desempeña como asesor técnico pedagógico en la especialidad de Pensamiento Matemático por Promoción en la Jefatura de Sector 3 de Primarias Estatales.
También colabora con la Secretaría de Educación y Cultura a través de diversos diplomados para la formación de asesores técnico-pedagógico, directores y supervisores escolares. Bienvenida, maestra. Buenas tardes. El doctor Humberto Ramírez Trujillo es licenciado en Comercio Internacional, licenciado en Educación Secundaria con especialidad en telesecundarias, tiene maestría y doctorado en Administración Educativa. Él es colaborador del CEIS desde el 2020 en los procesos de diseño, capacitación y actualización del docente. También es director de telesecundaria desde el 2021 y en este momento es director de la escuela más grande del estado con más de 1,100 alumnos distribuidos en 38 grupos. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes. Antes de abordar los contenidos de este módulo 2, les invitamos, como siempre, a registrar sus dudas y su participación en el chat, ya que de manera interactiva serán atendidas en la medida de lo posible. Y dicho lo anterior, es momento de ceder el uso de la voz a nuestros ponentes. Adelante, maestra Adriana y doctor Miguel, el micrófono es suyo. Mucho éxito a todos. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta sesión donde abordaremos la importancia de la retroalimentación en la evaluación formativa, ello en el marco de la nueva escuela mexicana. Soy su servidora, Adriana Sandoval, y junto con mi compañero Miguel Humberto Ramírez estaremos guiándolos a través de este importante tema. Así es. Hoy queremos destacar cómo la retroalimentación se convierte en una herramienta clave, no solo para evaluar, sino también para formar. Como lo mencionan autores como Paulo Freire, enseñar no es simplemente transferir conocimiento, sino crear las condiciones para que los estudiantes construyan el suyo. La retroalimentación nos permite justamente acompañarlos en el proceso de aprendizaje. En esta diapositiva vamos a definir la retroalimentación dentro del contexto de la evaluación formativa. A diferencia de la evaluación sumativa, que solo mide el resultado final, la retroalimentación fomenta la mejora continua, detallando dónde y cómo los estudiantes pueden mejorar. Es importante destacar, como afirma el profesor Díaz Barriga, la retroalimentación es un proceso continuo que no solo informa sobre el desempeño, sino que guía al estudiante hacia la reflexión crítica y el desarrollo de habilidades, esto para autorregular su propio aprendizaje. Entonces, clarificando, debemos entender que la retroalimentación es un medio para guiar a los estudiantes hacia la competencia, hacia la comprensión profunda y también hacia la autorregulación. Todo esto promoviendo la reflexión crítica. La evaluación formativa, como bien lo explica la especialista Rebeca Anijovic, se centra en el proceso de aprendizaje, proporcionando retroalimentación constante y adaptada a las necesidades de cada estudiante, fomentando pues la participación activa. Así es. Por otro lado, tenemos que entender que esta práctica academicista se caracteriza por ser rígida, por ser uniforme, midiendo pues a todos bajo los mismos criterios, esto sin considerar particularidades de cada estudiante, ¿no? Pero como nos recuerda Freire, nadie educa a nadie, todos nos educamos en interacción con el mundo. Por esto debemos adaptarnos a cada situación educativa. A ver, ¿quién no recuerda que al terminar ejercicios en matemáticas, pues nos ponían una palomita o una cruz simplemente, ¿no? En el resultado de la operación que realizábamos. Entonces, todo esto dejaba de lado el procedimiento, enfocándose simplemente en el resultado. Entonces, maestro Humberto, la evaluación formativa tiene un enfoque centrado en el aprendizaje,
Y en este proceso, entonces nos vamos a centrar en proporcionar retroalimentación durante todo el proceso de aprendizaje, no solo al final, tal como usted lo ejemplifica. También está enfocado en adaptarnos a las necesidades individuales que le permiten ajustar a la enseñanza y la evaluación a las particularidades de cada alumno. Con esto, se busca el fomento al aprendizaje significativo, promover la reflexión, desarrollar habilidades que van más allá de la sola memorización, es decir, lograr la aplicación del conocimiento en la comunidad durante el día a día. En este sentido, si comparamos la práctica academicista versus la evaluación formativa que nos propone la nueva escuela mexicana, en esta práctica pues se mantienen algunas diferencias, ¿no? Una con la otra. Entre ellas y de las más visibles es la de mantener un enfoque basado en resultados por la práctica academicista, por lo que se mantiene en su mayoría una evaluación estandarizada. Esta solo mide el desempeño de los estudiantes, todos bajo los mismos criterios, sin tener alguna adaptación. ¿O quién de ustedes pues no recuerda o no le ha tocado vivir el hecho de que en el salón de clases se aplique un examen y el resultado, la calificación, se mide en el número de respuestas correctas, ¿no? Ese es el punto de referencia para medir el aprendizaje, logrando vamos, no importa el proceso o el avance que se obtuvo en el alumno, esto acorde a las características iniciales, ¿no? Tenemos también la memorización, esta como otro de los puntos muy referenciales dentro de la práctica academicista, destacando que esta es una práctica común dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje, esto en el trabajo, regularmente por asignaturas, como lo es el enfocarse solo en los resultados obtenidos. Entonces, partiendo de esta reflexión, la retroalimentación es fundamental porque se fomenta una cultura de mejora continua en los estudiantes, que les permite identificar cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus áreas de oportunidad y los motiva a que sigan aprendiendo. Entonces, podemos decir que, como lo indica Paulo Freire, enseñar exige respeto a la autonomía del ser del educando, ¿no? La retroalimentación no solo es corrección, sino también es una forma de construir junto con el estudiante un camino hacia la excelencia. Entonces, dentro de esta importancia, podemos rescatar en esta diapositiva 4 puntos claves: fomento a la mejora continua, ayuda a los estudiantes a identificar sus fortalezas y debilidades, promover la autorregulación, y la motivación intrínseca, ¿no? Así es, maestro Humberto. En este sentido, para ejemplificar las diferencias entre la retroalimentación academicista y la retroalimentación orientada a la evaluación formativa en el marco de la nueva escuela mexicana, pues podemos mostrar algunos ejemplos prácticos que reflejen cómo se abordan los distintos aspectos de la retroalimentación en ambas perspectivas. A continuación, vamos a proponer algunos ejemplos en cada caso. Sí, el primero de ellos fomenta la mejora continua. Vamos a diferenciar la retroalimentación academicista, pues el docente va a señalar los errores en los trabajos de los estudiantes, asigna calificaciones, en ocasiones pues tiende a no dar indicaciones específicas para mejorar. Por ejemplo, en un examen de matemáticas, el profesor marca el ejemplo que usted ya nos mencionaba, las respuestas incorrectas y da pues una calificación final sumativa. Sin embargo, en la retroalimentación formativa, en esta evolución, el docente no solo identifica errores, sino que ofrece sugerencias específicas para que se pueda mejorar. En el mismo examen de matemáticas, el profesor ahora proporciona ejemplos de cómo resolver el problema correctamente y propone ejercicios adicionales para poder reforzar el concepto. Y si nos vamos al siguiente ejemplo, ayuda a los estudiantes a identificar sus fortalezas y debilidades. Si hablamos de una retroalimentación academicista, podemos decir que en esta, pues la evaluación se va a centrar en aspectos negativos, marcando lo que está mal, sin destacar los aciertos o las fortalezas de los estudiantes. Un ejemplo de ello pudiera llegar a ser un ensayo donde el profesor
pues marca errores gramaticales o de contenido y asigna una nota. Sin embargo, en esta evolución de la retroevaluación formativa, pues un ejemplo claro sería que el profesor destaque aspectos positivos, así como las áreas de mejora. En el mismo ensayo, el docente resalta la calidad de los argumentos, por ejemplo, propone maneras de mejorar el estilo de redacción, de profundizar en ciertos temas, anima al estudiante a que aproveche cuáles son sus fortalezas, ¿sí? Yo continúo con las otras, los otros dos características, las otras dos importancias, ¿no? Dentro de esta retroalimentación. La tercera, vamos a decir que es la que se promueve la autorregulación, y voy a poner los ejemplos de la retroalimentación academicista versus la retroalimentación formativa, maestro. La academicista, pues el enfoque se limita a decirle al estudiante que está bien o que está mal, sin involucrarlo a él en el proceso de reflexión sobre su aprendizaje. Por ejemplo, en la corrección de un trabajo, el docente solo le corrige los errores ortográficos y le devuelve el trabajo, nada más, corrección y te regreso el trabajo. Mientras que en la retroalimentación formativa dentro de la nueva escuela mexicana, lo que se propone es que el docente se involucra involucra al estudiante más bien en el proceso de retroalimentación. Esto pidiéndole que reflexione sobre el desempeño, que establezca metas de mejora. Y, por ejemplo, en la corrección de un trabajo, pues ahí ya el profesor le solicita al estudiante que identifique sus propios errores y que proponga acciones para mejorar ese trabajo, ¿no? Fomentando así, pues, una autonomía en el aprendizaje. Mientras el cuarto punto sería la motivación intrínseca, de igual manera, la que academicista, la retroalimentación academicista, se basa en una calificación numérica nada más, en comentarios generales, sin considerar el impacto emocional en el estudiante. Por ejemplo, nada más, al terminar una exposición, el profesor simplemente le dice, estuvo bien, y le da una calificación, un 8, un 9. Mientras que en esta retroalimentación formativa, pues el docente le ofrece ya comentarios constructivos para reforzar la confianza, para reforzar el compromiso del estudiante. Por ejemplo, dentro de este mismo ejemplo de la exposición, pues el profesor ya le menciona, ¿no? Tu exposición fue clara, los ejemplos que usaste fueron buenos, apoyaron la temática, pero para mejorar, podrías trabajar en tu contacto visual con la audiencia. Son ejemplos que se pueden estar trabajando, ¿no? Es una forma de estar dando una retroalimentación. Estos al final son solo ejemplos que muestran cómo la evaluación formativa dentro de la nueva escuela mexicana busca no solo calificar, sino también acompañar el proceso de aprendizaje, motivando al estudiante a convertirse en aprendices más autónomos, más conscientes de sus propios procesos educativos. Así es, maestro Humberto. Son ejemplos muy, muy claros, muy específicos y muy cotidianos, yo creo, ¿no? Entonces, una retroalimentación que realmente sea efectiva debe ser específica, constructiva, oportuna, enfocándose en aspectos concretos del trabajo del estudiante para que puedan mejorar así su desempeño. Así es. Además de esto, pues debe basarse en criterios claros que estén previamente establecidos. Esto nos va a asegurar que el estudiante entienda qué es lo que se espera de ellos y cómo pueden lograrlo. Podemos ejemplificar estas características si hablamos que estas características tienen que ser pues específica, oportuna y demás. Dentro de la específica, por ejemplo, como ejemplo, pudiéramos poner un ensayo se necesita mejorar y el comentario sería, tu ensayo necesita mejorar. Y este comentario pues no proporciona información útil para el estudiante sobre los aspectos que debe mejorar. Mientras que un ejemplo de retroalimentación específica, pues le podemos argumentar al estudiante o le podemos decir al estudiante, el argumento principal de tu ensayo es sólido, pero en el segundo o tercer párrafo podrías incluir más ejemplos para respaldar tu punto de vista. Además, le podemos escribir, le podemos decir de forma verbal o por escrito, revisa la gramática en las últimas oraciones, ya que hay un error de concordancia. Estos comentarios se enfocan en la retroalimentación en aspectos concretos que el estudiante puede trabajar. Además, dentro de otra de las características, pues tiene que ser oportuna. Dentro de esta retroalimentación, cuando no es oportuna, pudiéramos mencionar
no oportuna, siendo claro, ¿no? En este ejemplo, pues un profesor simplemente corrige el examen y entrega el resultado pues varias semanas después, la siguiente semana. Así el grupo pues ya pasó al otro tema, ¿no? Esto no le va a permitir al estudiante que mejore en tal contenido específico. Mientras que si lo hacemos con un ejemplo o mencionar un ejemplo de retroalimentación oportuna, pues el profesor revisa el examen, revisa la actividad más bien, más que el examen, ¿no? La actividad, vamos a ejemplificar con una de matemáticas, revisa una actividad de matemáticas, proporciona retroalimentación en el mismo día, en la misma hora, permitiendo que así que el estudiante pues corrija sus errores, que practique nuevamente el concepto. Esto va a facilitar que el estudiante actúe sobre la retroalimentación de forma inmediata, buscando mejorar su aprendizaje. Y a veces tendemos, ¿no?, a no hacerlo de manera inmediata y luego ya no tiene el impacto que buscamos. Pasemos entonces a un ejemplo de esta característica constructiva, ¿no? Podemos empezar por una característica no constructiva, ¿ok? Cuando utilizamos esos términos de esto está mal, debes estudiar más. Este comentario pues está centrado en lo negativo, ¿no? Y no brinda orientación sobre cómo mejorar, únicamente se emite el juicio, sin embargo no se le está diciendo al alumno cómo puede mejorar. Entonces, para que realmente sea constructiva podemos usar frases como: veo que cometiste algunos errores en la resolución del problema. Revisa los pasos del procedimiento, especialmente en esta parte, en la primera, en la segunda, donde parece que omitiste un proceso, una operación en el proceso. Ok, entonces si necesitas ayuda, podemos repasarlo juntos. Este enfoque y este tipo de diálogo motiva al estudiante a ofrecer una guía específica para, pues, para mejorar y brindar apoyo, ¿no? Por último, la característica de que tiene que estar basada en criterios claros. Si ejemplificamos algo no alineado con estos criterios claros, es, por ejemplo, cuando decimos: no alcanzaste una buena calificación en tu proyecto. ¿Por qué? Porque no estuvo bien. Y no le establecemos cuáles son los criterios, el estudiante no puede entender qué se esperaba de él, en qué parte es donde necesita mejorar y cómo mejorar. Entonces, para que realmente esté basada en criterios claros, podemos utilizar, presentar fuentes bibliográficas, mira, puedes respaldar tu trabajo en estos argumentos, puedes revisar estos textos, tu proyecto se puede enriquecer así, tu trabajo únicamente incluyó un dato, eso afecta tu puntuación, por ejemplo, ¿no? Podemos continuar y decir: asegúrate de incluir más fuentes. Este tipo de comentarios, estos diálogos de retroalimentación con los alumnos ayudan a que los estudiantes puedan ver claramente qué se espera de ellos y cómo puede alcanzarse el objetivo, maestro Humberto. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de retroalimentación y cómo aplicarlos de manera efectiva en nuestras prácticas educativas. Vamos a empezar con la retroalimentación individual. La retroalimentación individual está dirigida específicamente a un estudiante. Se adapta a las necesidades particulares de este alumno, de este estudiante. Este tipo de retroalimentación nos permite, o permite más bien al docente, abordar dificultades específicas, las fortalezas del alumno, esto favoreciendo un proceso de mejora continua muy personalizado, ¿no? Por ejemplo, si un estudiante pues tiene problemas para comprender un concepto matemático, podemos brindarle comentarios individualizados que le indiquen en qué parte del procedimiento está cometiendo los errores y cómo puede corregir estos errores, ¿no? Esto no solo pues ayuda a aclarar las dudas, sino que también nos proporciona una guía para que el estudiante avance él mismo de forma autónoma. Otra de los tipos de retroalimentación es la retroalimentación grupal. Esta se ofrece a un grupo de estudiantes. Suele estar centrada en aspectos comunes que deben mejorarse o en logros compartidos que se tienen, ¿no? Es útil esta retroalimentación grupal para fomentar la colaboración, el aprendizaje en conjunto. Esto nos permite, o ya permite esta retroalimentación
pues que los estudiantes reflexionen sobre los errores que están teniendo, los aciertos del grupo que se logran y pues trabajen en equipo para mejorarlos. Vamos a mencionar un ejemplo, por ejemplo, una actividad grupal. En esta podríamos comentarles a todo el equipo. He notado que la mayoría de ustedes pues no incluyeron suficientes ejemplos en las presentaciones. Sería útil revisar cómo integrar más ejemplos prácticos para apoyar sus argumentos. De este modo, pues vas a motivar al grupo, vas a motivarlos a que mejoren en una área específica. Es decir, ir analizando este tipo de interacciones, ¿no, maestro Humberto, que establecemos en el aula, en el día a día, para aprovechar los diálogos reflexivos con los alumnos? Entonces, también podemos hablar de que además de que pueda ser verbal, también puede ser escrita, ¿no? La retroalimentación puede ser de estas dos modalidades, cada una tiene sus propias ventajas. La retroalimentación verbal, pues podemos decir que es más inmediata y directa, así estos ejemplos que hemos dado. Y puede darse durante o justo después de la actividad, ¿no? Aprovechar los tiempos. Es ideal para intervenciones rápidas que guíen al estudiante en el momento y que se reoriente en el momento, algo a lo que llamamos aprovechar el timing pedagógico. Por ejemplo, durante un ejercicio de lectura en voz alta, podemos decirle al estudiante, muy bien, tu tono de voz es claro, pero asegúrate de hacer pausas más largas en los puntos para que quede definido ese espacio. Este tipo de comentarios, cuando los hacemos en tiempo real, ayudan a ajustar al desempeño sobre la marcha y es para el alumno pues más significativo y útil. ¿Ok? Por otro lado, la retroalimentación cuando es escrita pues puede ser más estructurada, puede permitir una reflexión un poco más profunda al escribir comentarios pues más detallados sobre el trabajo del estudiante, así como también cuidar esa intimidad, ¿no? Con el estudiante. A veces no podemos hacerlo frente a toda la clase, por ejemplo, alguna observación. Se puede proporcionar una guía, por ejemplo, por escrito a los alumnos que pueda ser revisada y utilizada para futuras mejoras. Un ejemplo, por ejemplo, de realimentación escrita sería un ensayo donde anotamos tu argumento es sólido, pero en este párrafo podrías profundizar más en las causas del fenómeno, en lo que estás describiendo, revisa la estructura de tus ideas para que se vean pues más conectadas, más relacionadas. Entonces, ser así un poco más específicos y profundos ofrece al estudiante una referencia concreta para mejorar su trabajo de manera específica. Como pueden ver, entonces, cada tipo de retroalimentación tiene su propio lugar y utilidad en el proceso educativo. Somos nosotros, los docentes, en nuestra autonomía pedagógica, los que, de acuerdo a nuestros tiempos, a lo que está ocurriendo en el momento en la clase, podemos optar por usar una u otra en el momento en el que sea más viable, práctico, rápido. La clave está en saber cuándo y cómo aplicar cada una para poder maximizar su impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Sabemos que a veces pues el día a día es veloz, pasa una cosa, pasa otra en el aula, entonces ser un poco más reflexivos de cuáles son mis herramientas para saber en qué momento es más apropiado utilizar una u otra. Proceso de retroalimentación, veamos entonces este proceso clave en el aula, comienza con la observación del desempeño del estudiante, ¿sí? Seguido de un análisis detallado en sus resultados. La retroalimentación que ofrecemos pues debe ser clara, específica, creo que hemos puesto algunos ejemplos muy detallados de ellos y debe de estar enfocado en guiar a los estudiantes para que puedan revisar y mejorar. Somos reiterativos en este punto ya que es parte de la esencia de la retroalimentación en la evaluación formativa. Sí, es maestra, como bien lo dice, somos reiterativos por esa parte, ¿no? Bueno, en este ciclo de la retroalimentación nos asegura una mejora continua. Al aplicar este ciclo, vamos a mejorar el aprendizaje, ¿no? Una mejora continua en el aprendizaje de los alumnos. Es fundamental recordar que, como menciona Anijovic,
La retroalimentación es mucho más que una simple corrección. Es una oportunidad, y tenemos que verla así, una oportunidad para desarrollar la reflexión crítica y la autorregulación en nuestros alumnos. En esta diapositiva nos está presentando las etapas claves del proceso de retroalimentación, el cual pues es fundamental para la evaluación formativa y está orientada al aprendizaje significativo, como lo promueve la nueva escuela mexicana. Tenemos como primer punto la observación. En esta primera etapa es donde el docente analiza el desempeño del estudiante, esto buscando identificar pues las áreas de mejora que se tengan, ¿no? Es importante pues que esta observación sea detallada, se considere no solo los resultados, también el proceso que está llevando a cabo, ¿no? Que el estudiante sigue para llegar a ellos, para llegar a estos resultados. Como ejemplo, podemos poner una clase de ciencias. Eh, si el estudiante está realizando un experimento, no solo observar el resultado final de este experimento, sino también el cómo sigue los pasos de este método científico, ¿no? Cómo va registrando sus datos, cómo observa, cómo registra, cómo presenta las conclusiones obtenidas. Esto nos va a permitir identificar, pues, con mayor precisión dónde puede necesitar el apoyo el estudiante. Eh, el siguiente, vamos al análisis de resultados en esta, vamos a decir lo que es la segunda etapa. El análisis de los resultados nos permite comprender los errores y los aciertos del estudiante. Aquí es importante no solo identificar qué es lo que se hizo mal, sino también por qué se produjo ese error. ¿Sí? Esto es clave pues para proporcionar una retroalimentación adecuada. El mismo ejemplo, si el estudiante obtiene resultados inexactos en el experimento, es posible que el problema se deba a un error en la medición o en la formulación de la hipótesis. Esto, pues, al analizar estos detalles, podemos ofrecerle, pues, comentarios más útiles, más específicos, para que él tenga una mejor comprensión de la temática. Así es, maestro Humberto, y en este proceso continuamos con el proporcionar ya la retroalimentación, ¿no? En esta etapa, pues el docente va a ofrecer una retroalimentación específica sobre lo que debe mejorar. Es fundamental que sea claro, que sean sus comentarios, pues, derivados de acciones y que puedan proponer al alumno acciones para que sepa exactamente qué debe hacer para mejorar. La retroalimentación debe ser constructiva y debe de estar enfocada en todo el proceso, no solo en el producto final. Vaya, un proceso dentro de un proceso. Por ejemplo, podríamos decirle al estudiante, siguiendo con este ejemplo, maestro, de la experimentación, que en tu reporte de laboratorio, pues describiste los pasos del experimento de manera clara, pero los datos que registraste a lo mejor no coinciden con lo que estás poniendo en conclusiones, ¿no? Te sugiero entonces que revises la tabla de datos, que verifiques si omitiste algún registro, si hubo algún error de cálculo. Entonces, este tipo de retroalimentación no solo corrige, sino que le dice al alumno en qué parte, qué acciones lo pueden llevar a solucionar el problema. Y pues continuando ahora con la etapa de revisión y mejora en este proceso de retroalimentación, pues esto implica que el estudiante haga los ajustes necesarios en su trabajo. De nada sirve tener una opinión o una propuesta si no se lleva a la acción. Este ajuste, esta transformación, este volver a actuar, debe de estar basificado en la retroalimentación que se recibió y es un paso esencial para consolidar el aprendizaje y fomentar autoevaluación, autorregulación del estudiante. Por ejemplo, si después de recibir esta retroalimentación sobre el reporte de laboratorio, siguiendo este mismo ejemplo, el estudiante pues puede volver a realizar algunas mediciones, volver a ajustar las conclusiones que sean más coherentes con los datos. Entonces, este proceso de revisar de manera activa permite que el estudiante no solo va a corregir el error, sino que también va a comprender mejor el contenido, va a desarrollar habilidades para mejorar, aceptar sus errores, aprender del error, que es fundamental. También es un
tópico clave en la nueva escuela mexicana, el aprendizaje a partir de los errores. Entonces, este proceso de retroalimentación es cíclico y fomenta un aprendizaje que es más profundo para el alumno, es más significativo, tal como se propone en la nueva escuela mexicana. Entonces, al aplicar las etapas de este proceso, logramos que los estudiantes se conviertan en protagonistas de su propio aprendizaje, fortaleciendo tanto sus competencias académicas como sus habilidades metacognitivas. Bien, gracias, maestro Humberto. En esta diapositiva, entonces, vamos a abordar cómo aplicar la retroalimentación en el aula. Si bien hemos mencionado algunos ejemplos, es crucial ser concretos, ¿no? En que los estudiantes pueden aplicar diferentes opciones que nosotros aquí vamos a compartir con ustedes directamente a sus tareas. Debemos crear un ambiente donde el diálogo fluya y hemos puesto algunos ejemplos en los que se privilegia este diálogo reflexivo, lo que permite a los estudiantes que se hagan preguntas, que hagan preguntas a su maestro, a sus compañeros y que puedan recibir comentarios precisos, aprender en comunidad. Sí, es maestra Elena, fíjese, y ahorita leyendo los comentarios acá en YouTube, nos hablan precisamente de esa confianza, de ese ambiente que se tiene que generar en el aula, ¿no? Yo creo que vamos por la misma sintonía, yo creo acá los participantes y esto que le estamos mencionando, ¿no? Así es, entonces tenemos, maestra, que ser muy conscientes de que la retroalimentación, pues, equilibrada y oportuna va a mitigar, va a disminuir el riesgo de desmotivación en los estudiantes. Paulo Freire nos los menciona. Enseñar exige saber escuchar. Y pues esto implica que como docentes, como profesores, también debemos estar atentos a las respuestas que nos están dando nuestros estudiantes. Esto pues para ir ajustando nuestras propias estrategias en el aula, maestra. Así es, totalmente de acuerdo con usted, maestro Humberto. Entonces es importante, retomando esta parte del error, que debe verse como fuente valiosa para el aprendizaje, ¿no? En lugar de sancionar los errores, debemos utilizarlos para guiar a los estudiantes en la mejora de sus procesos. Estos términos de sancionar errores, de hacer ver errores, de denotar errores, pues es un diálogo negativo que vamos a tratar de dejar de lado, ¿no? Considerando este enfoque humanista de la educación. Totalmente de acuerdo con usted, maestra. Díaz Barriga, de hecho, nos menciona algo al respecto, ¿no? La reflexión sobre el error y los procesos de retroalimentación son esenciales para construir una evaluación verdaderamente formativa. El error es parte del proceso de aprendizaje y nos va a permitir fortalecer el conocimiento de nuestros estudiantes. Vamos a hablar, maestra, sobre el papel del error en la evaluación formativa. Esto desde la perspectiva de la nueva escuela mexicana. En esta perspectiva, el error no se ve como un fracaso, sino como una oportunidad de aprendizaje y de mejora continua. La reflexión sobre el error, en primer lugar, maestra, pues debemos entender que los errores no son fracasos. Eso lo tenemos que tener muy claro como docentes, ¿no? Eh, Son puntos de partida para el aprendizaje. Cuando los estudiantes cometen errores, es una oportunidad para que ellos reflexionen sobre sus procesos, que descubran en qué parte del camino se desviaron. En lugar de castigar el error, pues con una mala calificación, una mala nota, hay que integrarlo como una parte natural del proceso formativo que estamos teniendo con el estudiante. Voy a mencionar un ejemplo. Por ejemplo, un estudiante resuelve un problema matemático de manera incorrecta. En lugar de solo marcar la respuesta como incorrecta, podemos pedirle que explique los pasos que siguió. Así con esto, pues podemos identificar dónde se equivocó y poder discutir juntos el cómo poder resolverlo correctamente en un futuro. Esto va a transformar el error en herramienta de aprendizaje, maestro. Así es, así es. Entonces también tenemos que ver que es un proceso formativo continuo, no es lineal. Tenemos que
hacer énfasis en que la evaluación formativa busca que los estudiantes reflexionen sobre sus errores, aprendan sobre ellos, impulse la autoevaluación, les permita ajustar las estrategias de aprendizaje que implementan, esta parte de la autorregulación que hace un momento mencionamos y de la metacognición. La idea es que el estudiante no solo reciba retroalimentación, sino que también participe de manera activa. Por ejemplo, después de recibir una retroalimentación sobre un ensayo, como ya lo mencionábamos hace un momento, con errores conceptuales, el estudiante puede revisar el material teórico, reescribir algunas partes, luego presentar una versión mejorada de su trabajo. Este ciclo de retroalimentación, revisión y mejora fomenta la autonomía en el aprendizaje, ya que los estudiantes aprenden a evaluar su propio trabajo y a buscar soluciones. Sabemos que este tipo de prácticas en las que hay un ir y venir, un devenir de las acciones, a veces nos pueden causar en la operatividad, en la dinámica pedagógica, cierta ansiedad a los docentes en el sentido de que los tiempos a veces juegan en nuestra contra. Sin embargo, ejercitar este tipo de procesos poco a poco hacen que el tiempo, el uso del tiempo incluso sea más efectivo. Tiene un impacto entonces el error, el uso del error para la retroalimentación en la planificación docente. Los errores no solo sirven para que los estudiantes aprendan, sino también para que los docentes ajustemos nuestra planificación didáctica, que identifiquemos patrones de errores comunes en el grupo. El docente puede rediseñar qué enfoque está atendiendo, adaptar sus estrategias para abordar esas áreas que están mostrando evidente dificultad. Por ejemplo, si la mayoría de los estudiantes muestra dificultades para comprender un tema específico, maestro Humberto, el docente puede planear actividades adicionales o modificar el enfoque de la siguiente sesión para reforzar esos conceptos. Esto mejora la eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que se adecúa a las necesidades reales del grupo en tiempo real. Ajustar para la siguiente sesión para seguir enriqueciendo la mejora de las prácticas. En resumen, el error en la evaluación formativa se convierte en una fuente sumamente valiosa de información para el estudiante y también para el docente. No solo va a ayudar a identificar qué debe de mejorar el alumno, sino que también implica un proceso continuo de reflexión, ajuste, aprendizaje significativo para el alumno, para el maestro, tal como lo promueve la nueva escuela mexicana. El análisis de los errores en los trabajos escritos, por ejemplo, pues no debe centrarse en sancionar, sino en identificar los aspectos positivos y las áreas de mejora. Esto siempre nos va a permitir, pues, que el estudiante reflexione sobre los errores y estos errores los usen como una herramienta de aprendizaje. Así es, entonces es importante, maestro Humberto, trabajar grupalmente errores de evaluaciones, por ejemplo, para que los estudiantes puedan identificar en conjunto aquellos conceptos, conocimientos, términos que aún no han dominado. Esto, además de fortalecer pues el conocimiento, también les permite compartir entre pares las experiencias de aprendizaje. Entonces, vamos a explorar cómo el proceso de retroalimentación puede basarse en el análisis del error para favorecer un aprendizaje que realmente sea significativo. Entonces, la nueva escuela mexicana nos invita, maestro, a ver el error no como usted ya decía, sanción de error, ¿no? Sino como consolidar el conocimiento, ¿no? Es un espacio para consolidar el conocimiento. Mencionando o recuperando ejemplos de ello, sería en los trabajos escritos, por ejemplo, cuando analizamos errores en este tipo de productos, es crucial enfocarnos en aspectos positivos, en las áreas que requieren mejorar, debe ser orientada en la mejora,
brindar herramientas para entender cuáles son las equivocaciones, cómo podemos avanzar. Si el alumno no argumenta, por ejemplo, de manera clara algún punto o una idea, en lugar de solamente señalar el error o decir esto por aquí no es, está mal, hay que ajustarlo, podemos decir, esto está bien logrado. Hay puntos que sí están bien logrados. Vamos a ver cómo podemos guiarte para mejorar estos argumentos. Comentarios como tu introducción ha sido muy clara, pero en este párrafo vamos a reforzar este argumento porque te falta que sea más sólido, que sea más claro, más comprensible. Entonces, que el alumno pueda enfocarse en cómo va a mejorar. En el caso de las evaluaciones, por ejemplo, cómo las vamos a aprovechar. Mm, el trabajo grupal a veces es una estrategia que permite a los estudiantes reflexionar, pues de una manera más colaborativa. Después de obtener los resultados de una evaluación, pues podemos invitar a los alumnos a que analicen en grupo los errores de manera positiva para identificar conceptos que necesitan trabajarse más, ser reforzados en general, en conjunto, no de manera individualizada. Esto practica no solo la colaboración en el aula, sino que también ayuda a corregir ya de manera individual, pero viéndolo desde la colectividad. Por ejemplo, tras un examen de matemáticas, los estudiantes pueden reunirse en pequeños grupos, revisar las preguntas, en cuáles tuvieron dificultades, por qué respondieron eso, argumentar cómo respondieron. En lugar de solo repasar respuestas correctas, pueden discutir cuáles fueron los procesos que siguieron para elegir esas opciones de respuesta o llegar a esa respuesta, o qué pasos pueden utilizar para hacerlo de manera diferente, tal como lo hicieron sus otros compañeros que a lo mejor tienen aciertos. Entonces, ver que hay otros caminos, hay nuevas formas de hacer las cosas para la próxima vez. Esto fomenta un aprendizaje profundo, compartido, colaborativo y más significativo. Eh, Dentro de este proceso de retroalimentación, el fortalecimiento de conceptos como punto número 3, ¿no? El análisis de los errores va a permitir que los estudiantes refuercen los conceptos que no dominaron inicialmente. Esto con el apoyo, por supuesto, del profesor, del docente. A través de estas situaciones se pueden desarrollar estrategias específicas para abordar esas áreas débiles y crear esa fortaleza, ¿no? Esa debilidad, convertirla en fortaleza. Como ejemplo, pudiéramos mencionar, por ejemplo, varios estudiantes cometen el mismo error en un tema de ciencias, pues el docente puede planear una actividad adicional. Esto con la finalidad de reforzar el concepto específico, usando materiales didácticos, experimentos, pues que permitan al estudiante entender mejor la teoría. De esta forma, al partir del error, lo transformamos en herramienta pedagógica para consolidar un aprendizaje. El proceso de retroalimentación basado en el error, como lo promueve la nueva escuela mexicana, se enfoca en convertir las equivocaciones en oportunidades de mejora y de aprendizaje continuo. Esto, en lugar de penalizar el error, pues buscamos guiar a los estudiantes hacia un mayor entendimiento, un mayor dominio de los contenidos que se están trabajando. Con ello, pues buscamos fortalecer competencias y promover un enfoque humanista sobre todo, ¿no? Dentro de la educación en la que estamos. Entonces, para que la retroalimentación en la evaluación sea formativa, es fundamental que los estudiantes comprendan claramente cuáles son los objetivos del aprendizaje. Solo con esta claridad la retroalimentación es útil y significativa, ya que permite, pues, identificar los aspectos en los que debe mejorar. El proceso, entonces, debe basarse en un diálogo continuo entre el docente y el estudiante, reflexionando sobre los logros, también así sobre las áreas de mejora. Este diálogo comenta entre maestro, alumno, maestro, maestro, alumno, alumno, pues va a fomentar una relación pedagógica más colaborativa, donde realmente el error se pueda transformar en un recurso para mejorar más allá de una barrera.
Finalmente, si se integra el error de manera constructiva, tanto docentes como estudiantes van a desarrollar una mentalidad de mejora continua, convirtiendo cada error en una oportunidad. ¿Ok? En la evaluación formativa es crucial que la retroalimentación sea proceso continuo, que no sea evento aislado, que sea continuo, que no sea solo de una ocasión. A lo largo del ciclo del aprendizaje, debemos proporcionar a los estudiantes información constante sobre el progreso que está teniendo. Este es un ciclo continuo. La retroalimentación va a fomentar eh, aprendizaje en tiempo real. Esto nos va a permitir, pues, ir realizando ajustes inmediatos en el proceso de enseñanza, pero en el alumno, pues, también, ¿no? En su proceso de aprendizaje. Casanova nos los menciona. Esta fomenta una cultura de mejora continua constantemente. Sí, sí, era lo que mencionábamos hace unos minutos, este timing pedagógico, ¿no, maestro? Que pues es clave para retroalimentar. Lo podemos definir como la capacidad que tenemos o que debemos desarrollar los docentes para identificar momentos adecuados en los que podemos hacer una pausa reflexiva. Por ejemplo, si notamos que los estudiantes están distraídos, podemos aprovechar ese momento para detenernos y reflexionar sobre cómo mejorar su desempeño. Eso fomenta pues una mejor autorregulación, un compromiso por parte de los alumnos, ¿sí? En esta diapositiva nos enfocaremos en la relación entre la evaluación y la retroalimentación, subrayando pues cómo la evaluación formativa propuesta por la nueva escuela mexicana se diferencia de esa evaluación academicista tradicional, ¿no? Por una parte, la evaluación formativa pues es una herramienta esencial dentro de todas estas herramientas que nos invita a utilizar la nueva escuela mexicana. A diferencia de la evaluación academicista, que tiende a centrarse en calificar productos finales, en medir el desempeño del estudiante en escalas numéricas, pues la evaluación formativa pone el foco en el proceso del aprendizaje. La retroalimentación se convierte en un componente clave, ya que permite guiar hacia la mejora continua. En un enfoque academicista, por ejemplo, si visualizo un examen de historia, se califica con una nota final que refleja únicamente respuestas correctas, refleja conocimiento memorístico. Sin embargo, en la evaluación formativa, el docente no solo se va a enfocar en el resultado, sino más bien en cómo el estudiante abordó los cuestionamientos, en qué conceptos mostró dificultades, cómo puede mejorar su comprensión del tema, incluso puede brindar espacios de argumentación histórica. Se brinda retroalimentación específica para ayudarlo a fortalecer y profundizar en el aprendizaje. Dentro de la guía para el aprendizaje, esta es otra diferencia crucial que radica en el propósito de la misma evaluación. En la nueva escuela mexicana, la evaluación no solo nos sirve para medir, está propuesta, esta parte también es guiar. La evaluación nos sirve para guiar el aprendizaje de los estudiantes a lo largo de este proceso formativo que se está teniendo. Mientras que la evaluación academicista suele separar las asignaturas y calificar de forma aislada, pues la nueva escuela mexicana promueve, así es, nos promueve una integración de conocimientos a través de campos formativos, ¿sí? Esto lo tenemos que ir tomando en consideración siempre. Siempre está ahí el hecho de trabajar en conjunto, de este trabajo en equipo de las diferentes asignaturas, ¿no? Por ejemplo, en lugar de evaluar una asignatura independiente como tal de matemáticas, como un contenido como tal así independiente, la nueva escuela mexicana propone evaluar conceptos que pueden ser aplicados, conceptos matemáticos que pueden ser aplicados en un proyecto interdisciplinario que incluya ciencias, que incluya tecnología. La retroalimentación
en este contexto no se va a limitar a señalar solo los errores, sino que también nos va a orientar a los estudiantes para que comprendan el cómo aplicar sus conocimientos en situaciones muy concretas de su día a día. Así, pues va a fortalecer sus competencias para la vida, ¿no? En resumen, pues la evaluación formativa dentro de la nueva escuela mexicana va a buscar transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje al centrarse en la mejora continua del estudiante y en el desarrollo integral de él, mientras que la evaluación academicista tradicional pues tiende solo a enfocarse en la obtención de calificaciones, en el puro resultado nada más, mientras que la retroalimentación en el enfoque formativo, esta es una guía constante que acompaña y orienta al estudiante, permitiéndole avanzar de manera significativa en el proceso de aprendizaje. Muy bien, en su pantalla, en esta diapositiva, pues hablamos sobre el valor del feedback en la evaluación formativa y cómo se diferencia de la retroalimentación tradicional. La NEM promueve un enfoque en el que la retroalimentación no es solo un proceso de transmisión de información solo del docente al estudiante, sino que es una herramienta fundamental para aprendizaje profundo. Sí, el feedback en la evaluación tiene un papel central, ya que no solo busca corregir el error, sino orientar al estudiante para que mejore, desarrolle competencias. La clave está entonces en utilizar el feedback como un punto de partida para crecimiento académico y personal del estudiante, en lugar de solo un fin en sí mismo. Por ejemplo, un estudiante presenta un proyecto que no cumple completamente con los criterios que ya fueron establecidos previamente. El feedback no debe limitarse a señalar lo que falta. En cambio, se debe proporcionar orientación sobre cómo mejorar, que pudiera incluir, ofrecer sugerencias concretas para que pueda hacer esos ajustes y aprender de esa experiencia. Entonces, es un proceso, por lo tanto, en dos direcciones. Es bidireccional. A diferencia de la retroalimentación tradicional donde se privilegiaban los comentarios del docente y el estudiante recibía en diversas ocasiones pasivamente, pues en el feedback se propone que se establezca un diálogo entre el docente y el estudiante. Es un diálogo reflexivo, el cual facilita que se haga esta reflexión no unilateral, sino de manera conjunta. Este enfoque promueve una participación activa del estudiante en su propio proceso, ¿sí? Así, también este feedback pues nos va a promover una autorregulación, ¿no? El feedback en la evaluación formativa es herramienta totalmente, vamos a decirlo así, es una herramienta poderosa. Esto para ayudar a los estudiantes a desarrollar su autorregulación, ya que nos va a ir permitiendo que el estudiante, que el alumno, identifique la brecha entre su nivel actual y el nivel esperado, ofreciéndole pues estrategias para acortar esa brecha existente. De esta manera, pues el estudiante no solo va a depender de la guía del docente, sino que también va a aprender a evaluar y a ajustar su propio trabajo. El siguiente sería la claridad de los objetivos. Para que el feedback sea verdaderamente efectivo, es crucial que el estudiante comprenda claramente cuáles son los objetivos de aprendizaje y los criterios de evaluación. Esto siempre le va a permitir entender exactamente qué se espera de ellos y cómo pueden alcanzar esos objetivos. En conclusión, pudiéramos decir que el feedback en la evaluación formativa, tal como lo promueve la nueva escuela mexicana, es un proceso dinámico y bidireccional, como bien lo mencionabas. Esto va más allá de señalar solo errores, ¿no? Es herramienta que facilita la reflexión, que promueve la autorregulación y que ayuda a los estudiantes a comprender y alcanzar sus objetivos de aprendizaje, creando pues un entorno educativo centrado en el crecimiento y el desarrollo integral. Y aquí, maestro Humberto, podemos sugerirles a los participantes revisar bibliografía de la autora
Rebeca Anijovic, que tanto hemos mencionado, quien es la que pues utiliza mucho este término, ¿no? Para definir estas dinámicas de retroalimentación. Entonces, como lo hemos dicho reiterativamente, no solo nos permite la retroalimentación mejorar el aprendizaje, sino que va a convertirlo en un proceso activo. Y recuerden que es uno de los tópicos también, uno de los puntos clave de los enfoques pedagógicos de la nueva escuela mexicana, este aprendizaje activo donde el estudiante asume la responsabilidad de su progreso. Así es, maestra, de acuerdísimo con usted, maestra Adriana. La retroalimentación va a promover la autonomía del estudiante, lo que va a fomentar en él pues un aprendizaje significativo y participativo, y tal cual nos los afirma Paulo Freire. Enseñar exige respeto a la autonomía del ser del educando. La retroalimentación dialógica en esta diapositiva. Esta retroalimentación dialógica es esencial para fomentar un aprendizaje interactivo y reflexivo. A través del diálogo continuo, pues los estudiantes no solo van a identificar sus áreas de mejora, sino que van a participar activamente en la creación de estrategias para superarlas. Esto va a promover pues una mayor autonomía, ya que los estudiantes aprenden a tomar decisiones informadas sobre el proceso educativo. El enfoque es adaptarse a las necesidades individuales, alejándose de aquellos criterios estandarizados que se manejaban. Esta retroalimentación en el marco de la NEM no solo corrige errores, sino que también fomenta la reflexión crítica y sobre todo el aprendizaje profundo. Esto que denominábamos ya reflexión o retroalimentación dialógica, ¿no? Entonces, es este proceso interactivo entre alumnos, docentes, donde el objetivo es mejorar, siempre mejorar aprendizaje, a diferencia de cuando la retroalimentación solo es unidireccional, que se centra en transmitirle la información al estudiante. Entonces, privilegiar esta retroalimentación dialógica que sea bidireccional, pues entonces estamos hablando de un diálogo más formativo. Los docentes de manera formativa van a ayudar a los estudiantes a comprender mejor su proceso de aprendizaje y les va a permitir entonces que se hagan responsables tomando decisiones informadas sobre sus propias acciones sobre aprendizaje. Ok, entonces la retroalimentación realmente efectiva va a enseñar o va a promover más bien que el alumno vaya desarrollando habilidades de autorregulación, de metacognición, que aprendan a identificarse a sí mismos, sus propias áreas de mejora, cómo abordarlas, cuáles son sus fortalezas. Así es, maestra, totalmente de acuerdo con usted. Y de hecho, Rebeca Anijovic nos menciona, ¿no? La retroalimentación no solo se trata de corregir errores, sino también de guiar a los estudiantes hacia la autonomía y la reflexión crítica. En esta diapositiva exploraremos cómo la retroalimentación fomenta la autorregulación, permitiendo que los estudiantes pues se conviertan en aprendices más autónomos y responsables de su propio progreso. Este enfoque se alinea con la visión de la nueva escuela mexicana, que esta visión pues busca desarrollar competencias para la vida y no solo para aprobar una simple asignatura. Fomentar el aprendizaje autónomo. La retroalimentación desempeña un papel crucial en el desarrollo de la autorregulación, ya que va a brindar a los estudiantes la información necesaria para evaluar su propio desempeño y hacer los ajustes en sus estrategias de aprendizaje. En lugar de depender pues siempre del docente para señalar lo que está bien o lo que está mal, pues los estudiantes van a aprender a identificar sus propias fortalezas y áreas de mejora. ¿Sí? La responsabilidad sobre el progreso. El papel de la retroalimentación no es solo corregir, eso creo que lo hemos venido mencionando reiterativamente.
es también motivar a los estudiantes a tomar el control de su propio aprendizaje. Esto a través de la retroalimentación. Pues los estudiantes aprenden a ajustar sus estrategias y a asumir la responsabilidad de su propio progreso. Este enfoque pues les va a ayudar a desarrollar habilidades esenciales para la vida, como la autoevaluación, la toma de decisiones y la propia planificación. Así es, entonces compartamos con ustedes estrategias que los docentes pueden implementar para mejorar la retroalimentación en el aula y aquí tenemos unos claros ejemplos. Una de las estrategias más importantes es utilizar preguntas abiertas que fomenten la reflexión crítica, ¿ok? Otra maestra, pues es crucial, ¿no? El proporcionar las rúbricas, pero que estas rúbricas sean claras, fomentar en ellos una autoevaluación, ofrecer comentarios específicos que guíen al estudiante en la mejora de aspectos concretos de su propio aprendizaje. Utilizar frases que promuevan esa autorreflexión en el estudiante es importantísimo. No sé, se me ocurre lo que más, o sea, una frase y que el mismo estudiante la vaya desarrollando, ¿no? Por ejemplo, pudiera ser iniciar, poner en el pizarrón, lo que más me gustó de esta semana fue, y que el mismo estudiante termine esta frase, ¿no? Otra podría ser, me falta practicar tales cosas el estudiante. Esto siempre va a fomentar un aprendizaje más autónomo, más proactivo, que es lo que estamos buscando. Y sobre todo prácticas también que fomentan la confianza y el sentirse escuchados. También es parte de esta propuesta de pedagogía liberadora, ¿no? En la que se escuchan y se vale escuchar la opinión y la voz de todas y todos, ¿sí? Aquí vamos a compartir con ustedes un ejemplo práctico, ¿sí? En este ejemplo práctico, el docente ofrece retroalimentación durante una actividad en clases sobre fracciones equivalentes, brindando tanto retroalimentación verbal inmediata como escrita al finalizar. Si gustan ustedes de manera individual, pueden ir viendo la redacción, ir leyendo este ejemplo práctico. Este enfoque no solo mejora el resultado final de las tareas, sino que refuerza el aprendizaje activo. En este ejemplo de una clase de quinto grado de primaria, aquí podemos ver qué es lo que sucede, podemos leer la redacción, qué es lo que hace el docente durante esta fase, cómo ofrece retroalimentación, en este caso es verbal, si utiliza una retroalimentación escrita. Entonces ahí podemos ver este ejemplo en la que se refuerza la comprensión profunda de los conceptos. ¿Ok? Entonces ahora, con este ejemplo, es el momento de reflexionar sobre nuestra propia práctica docente. Nos gustaría que respondieran ahí en el chat de la sesión en YouTube, em, cómo podríamos realizar retroalimentación de manera diferente a la propuesta en este ejemplo. ¿Qué aspectos podemos mejorar para hacerla más efectiva en nuestras aulas? Veamos, a lo mejor ahí en nuestra participación pudiéramos pensar en nuestras experiencias personales, analizar cómo podemos ajustar nuestras estrategias para adaptarlas mejor con nuestros estudiantes, promover que sea constante y significativa. Maestro Humberto, ¿ya hay respuestas ahí en el chat? Estamos leyendo lo que ustedes nos comparten, cada una de sus reflexiones. Aprovechamos el espacio para saludar eh, a todos los participantes que nos acompañan de diferentes estados, lo cual nos hace sentir muy cercanos a ustedes y llevar a la realidad, aunque sea a través de la virtualidad, este trabajo colaborativo entre pares, ser cercanos a docentes de otras latitudes. Entonces, muchas gracias por continuar aquí presentes y atentos a esta sesión. Están pasando bien rápido. Alcanzo a leer algunos aquí, ¿no? Así de manera concreta.
nos mencionan el monitorear constantemente, ¿no? El trabajo que se está realizando a través de preguntas y respuestas con los mismos estudiantes, mantener ejemplos constantes. En la torre bien rápido pasan, hay muchísima participación, maestra, pero los que alcancé a leer hablaban de ¿no? De esa temática de retroalimentación, de estar utilizando monitores, de estar preguntas y respuestas a nivel general. ¿Sí? Muchísimas gracias por esa participación tan nutrida que tenemos, ¿no? Tan es así que no alcanzábamos a leer completo los mensajes. Eh, beneficios que se tiene para los estudiantes en esta diapositiva. Se destaca el impacto positivo que tiene la retroalimentación en los estudiantes. A través de este proceso, los estudiantes desarrollan habilidades como la autorregulación, lo que les va a permitir gestionar pues su propio aprendizaje. También se fomenta la reflexión crítica, ayudando a los alumnos a evaluar sus propios logros. Finalmente, los comentarios constructivos aumentan la confianza de los estudiantes y esto se traduce en una mayor motivación y en compromiso con el aprendizaje que se está teniendo. Al igual que los estudiantes, pues los docentes también se benefician, ya lo mencionábamos, ¿no? Cómo podemos mejorar nuestras prácticas a través de analizar de manera crítica las estrategias y métodos de enseñanza que implementamos, que proponemos. Los maestros, entonces, se nos está invitando a ajustar nuestras prácticas para mejorar la efectividad en el aula, partiendo de la reflexión de las situaciones reales del día a día. Esta retroalimentación no solo fomenta un mejor ambiente de aprendizaje, también va a contribuir al crecimiento profesional de nosotros como docentes, como profesionales de la educación, ayudándonos a adoptar nuevas metodologías, nuevos enfoques, nuevas estrategias, haciendo también nuestra experiencia pedagógica y laboral cada vez más interesante. Totalmente. Entonces, la retroalimentación no es exclusiva para los estudiantes. Los docentes también la necesitamos para mejorar continuamente las estrategias de enseñanza. Recibir retroalimentación sobre nuestras prácticas nos va a permitir identificar pues áreas de oportunidad y fortalecer aquellas pues que ya están funcionando bien, lo que se traduce en una mejora constante de nuestra labor educativa. Por ejemplo, después de una clase, el docente podría recibir comentarios de sus propios colegas, incluso de estudiantes sobre el uso de métodos participativos. Si la retroalimentación sugiere que el uso de actividades prácticas aumentó el interés del grupo, el docente puede ajustar su planificación para incluir más dinámicas de este tipo en clases futuras. Así, pues la retroalimentación no solo va a impulsar el crecimiento profesional, sino que también va a fomentar la innovación en el aula, ¿no? Que es lo que estamos buscando. Entonces, como queremos saber, se nos fueron muy rápido aquí sus comentarios en el chat. No se preocupen, seguimos atendiéndolos. No crean que se van a quedar sin leerse, estamos al pendiente de ellos. Pero vamos a tratar de tener un poquito más de oportunidad de leerlos completos. Los invitamos a hacer un repaso de los conceptos que hemos visto hasta este momento, de la retroalimentación como parte de la evaluación formativa a través de este QR, ¿sí? Decimos que pues la evaluación formativa es clave para el aprendizaje continuo. Nos va a ayudar a guiar a los estudiantes en su progreso, entonces es parte de las ideas clave que hemos manejado hasta este momento de la sesión. Recuerden también que debe de ser específica, constructiva, oportuna. Aquí el maestro Humberto tiene abierto el espacio de participación con el QR para poder ver su participación de manera completa y que no se nos vaya tan rápido como en el chat. También recuperar esto sobre la retroalimentación, que es un proceso continuo, que fomenta el aprendizaje como el crecimiento profesional de los docentes. Entonces, cómo también impacta en el enriquecimiento de nuestra identidad profesional. Estamos esperando sus respuestas.
¿sí? Mientras se actualiza, maestro, la participación, podemos ir viendo acá qué preguntas frecuentes pudieran tener los participantes. En esta sección vemos unos ejemplos de preguntas. ¿Cuándo debo proporcionar retroalimentación? Quizás me consulto. La respuesta es que siempre, ¿sí? Debe ser continua y específica para maximizar su impacto. ¿Sí? Si la retroalimentación desmotiva a los estudiantes, lo importante es centrarse mejor en aspectos pues positivos, ofrecer sugerencias que sean más constructivas. Recordemos este enfoque humanista, esta práctica humanista que promueve la nueva escuela mexicana. De esta manera, entonces, guiamos a los estudiantes hacia la mejora sin que se sientan desmotivados, ¿sí? Maestro Humberto. Sí, nada más retomando alguna de las respuestas, ¿no? Para que en el QR anterior, pues nos hablan estas, van varias opciones, donde que el alumno se vaya integrando, el diálogo, son de los conceptos más, más retomados en las respuestas que nos están dando. Involucrarnos desde la planificación, ¿sí? Lograr un diálogo horizontal a la respuesta de cómo integrar o cómo podemos integrar la retroalimentación dentro del aula. Son de las respuestas más. Luego, en la pregunta que hacíamos, ¿de qué manera? Varias respuestas nos están mencionando lo que es el feedback, el trabajo colaborativo. El maestro debe estar siempre alerta, ¿no? Y utilizar ese timing. Son de las respuestas más repetidas, vamos a decirlo de alguna manera, dentro de esas dos preguntas que hacíamos a través del formulario. Continuamos, maestra. La conclusión de esta temática dentro de la retroalimentación en el contexto educativo. La retroalimentación dentro de este contexto educativo, especialmente si hablamos, si nos enfocamos en el marco de la nueva escuela mexicana, no solo va a facilitar el aprendizaje, sino que lo transforma en un proceso integral y colaborativo. Todos los docentes como los estudiantes tienen roles claves en este intercambio continuo de información. La retroalimentación fomenta pues un aprendizaje profundo, donde los estudiantes pueden corregir y mejorar actividades y sobre todo habilidades también. El resultado de un desarrollo pues más autónomo, más crítico, eso es lo que estamos buscando, que no solo va a mejorar el rendimiento académico, sino también las habilidades para la vida. Los docentes, por su parte, pues van a actuar como facilitadores y guías, contribuyendo a un entorno de aprendizaje enriquecido. Ahí tenemos otro cuestionario, ¿no? Otro formulario donde también se nos presentan pues dos preguntas que los invitamos y saber la perspectiva que estamos teniendo como docentes. Una de las preguntas nos habla de la influencia de la retroalimentación oportuna y la segunda, de qué manera la retroalimentación pues continua puede transformarse en herramientas claves para el desarrollo de las habilidades críticas y todo esto dentro de la nueva escuela mexicana. Los invitamos que hagan la lectura de este código QR para poder recapitular algunas de sus respuestas. Los invitamos a contestar para tener un poquito más claro y a nosotros también nos sirva ir entendiendo cómo se percibe todo esto de la retroalimentación activa, maestra. Y agradecemos la participación activa, más de 1000 respuestas tuvimos en la actividad previa a esta. Siéntanse con la confianza de que valoramos cada una de sus respuestas y de que les daremos lectura, porque también es parte del proceso de aprendizaje del maestro Humberto y mío. Entonces, mientras entran al siguiente QR y dan respuestas a estas dos preguntas, recuerden, las preguntas son: ¿cómo influye la retroalimentación oportuna basada en criterios claros en que el aprendizaje sea el autónomo y reflexivo?
y de qué manera la retroalimentación puede transformarse en una herramienta para desarrollar habilidades críticas. Mientras nos actualizamos aquí en sus respuestas y ahorita compartimos cuáles son sus respuestas, vamos avanzando un poco en el siguiente tema o el segundo apartado de esta sesión, que es el análisis de resultados y la mejora continua. Entonces, en el contexto de la NEM, la mejora continua se va a basar en la retroalimentación como herramienta, tal como ya lo hemos tratado de dejar claro, para promover una educación humanista, inclusiva y democrática. Siempre, siempre va a haber algo que podamos hacer mejor. Así es, maestra. Tal cual lo señala Muñoz Repiso. El éxito de los procesos de mejora está estrechamente ligado a la actuación comprometida y coordinada del equipo docente y a la existencia de una meta en común compartida por todos. La mejora continua en la educación es un esfuerzo colectivo. Así es una frase contundente, ¿no? Este esfuerzo colectivo en el que todos somos corresponsables. Entonces, la mejora continua se puede entender como una búsqueda constante para ofrecer una educación humanista integral. Y ya lo decíamos, estos principios de inclusión, de democracia, ¿ok? Es una búsqueda permanente en la que siempre hay algo que se puede mejorar, como lo promueve la Secretaría de Educación en su visión transformadora. Así es. Y partiendo de la frase que mencionaba ahorita de Muñoz Rizo, ¿no? De este esfuerzo, de la meta compartida, ¿no? Siempre va a depender del esfuerzo colectivo. También podemos decir que la mejora continua en la educación es un proceso siempre, es un proceso que está ahí, es permanente, es una búsqueda constante para ofrecer una educación pues más humana, más inclusiva, transformadora. Y estos conceptos los establece la NEM, la Nueva Escuela Mexicana. Siempre hay algo que podemos hacer mejor, siempre hay formas de avanzar hacia una educación más equitativa y democrática. Para lograrlo, es fundamental que todos los profesores actuemos de una manera comprometida, coordinada, teniendo siempre en mente la meta común que todos compartimos. ¿Y cuál es esta meta común? ¿Hacia dónde va? Pues ofrecer la mejor educación posible para nuestros estudiantes. Este trabajo en equipo nos va a ayudar a mejorar continuamente nuestras prácticas y adaptarnos a las necesidades cambiantes de este contexto educativo. Desde la perspectiva humanista, la mejora continua implica ver al estudiante como una persona integral, con emociones, experiencias, con un potencial único. No se trata solo de transmitir conocimientos, se trata también de formar personas capaces de enfrentar los desafíos de la vida. Mientras que el enfoque sociocrítico nos va a invitar a reflexionar sobre las realidades de nuestros estudiantes y a cuestionar prácticas que pueden ser excluyentes o discriminatorias. Esto es especialmente pues importante para promover una educación inclusiva, donde todos los estudiantes, sin importar su origen, sin importar su cultura, sus capacidades, pues tengan las mismas oportunidades de aprender. El aprendizaje, cuando es situado, nos va a recordar que debemos conectar lo que enseñamos con el contexto del estudiante, relacionar el aprendizaje con su vida diaria, con sus experiencias personales, utilizar situaciones reales en el entorno que el alumno vive para explicar conceptos matemáticos, científicos, puede hacer que ese aprendizaje sea más significativo, más relevante para el alumno. Si hablamos de interculturalidad y diversidad, pues la interculturalidad, la diversidad, son elementos esenciales en nuestra tarea como docentes y va encaminado a reconocer, a valorar las diferentes culturas, las lenguas, las formas de pensar que están presentes en nuestras aulas. Esto va a enriquecer el aprendizaje, también va a fomentar el respeto, la convivencia. El adoptar esta perspectiva de género, de equidad, pues va a implicar asegurar que tanto las niñas como los niños tengan las mismas oportunidades de desarrollo, evitando
el mantener esos estereotipos que limitan aspiraciones. Hay que incluir ejemplos de mujeres de la ciencia, hombres en la enseñanza, que se rompan barreras para promover la igualdad. La evaluación formativa es herramienta clave en la mejora continua. Nos va a permitir ajustar nuestras enseñanzas según el progreso que esté teniendo el estudiante. No se va a tratar o no se trata solo de calificar, sino de brindar una retroalimentación que guíe el aprendizaje, que motive al estudiante a seguir mejorando. Y si tomamos todos estos elementos, todos estos conceptos, pues nos van a guiar hacia una educación transformadora, que no solo forme a los estudiantes con conocimiento, sino que los haga personas conscientes, comprometidas con la sociedad. Así, pues la mejora continua es ese esfuerzo compartido donde todos aprendemos y vamos a crecer juntos. Muy bien, muy buenas reflexiones, maestro Humberto. Entonces, analizar estos resultados y de la mejora continua nos permite identificar aquellas acciones que son necesarias para mejorar formaciones, pues, académicas, ¿no? En un inicio, pero llegando a ese deseo de formación integral de los estudiantes. Esto es fundamental para una mejora que sea significativa. Tal como lo señala la SEP, la mejora continua pues es una búsqueda permanente para ofrecer educación que cada vez sea más y más inclusiva, equitativa, democrática. Los datos que se obtienen en las evaluaciones deben ser usadas no solo para valorar, sino también para reflexionar, tomar decisiones que impulsen esta excelencia educativa que buscamos. En esta diapositiva que ustedes pueden observar, recuperamos este papel del análisis de resultados en la mejora de los procesos educativos. Es importante entender que la evaluación no termina cuando obtenemos datos. El verdadero valor no está en el dato en sí, sino en lo que hacemos con esa información. Y para que sea realmente útil, los resultados deben ser leídos, interpretados, comprendidos en profundidad. Sabemos que este es un arduo trabajo que realizan los docentes y valoramos el trabajo que hacen día a día en ámbitos de evaluación los docentes. Pero hay que ir más allá de mirar esas cifras y sabemos que un gran porcentaje de docentes comparten esta visión de entender esta parte más cualitativa de lo que nos dicen los datos sobre el aprendizaje de nuestros estudiantes y sobre nuestras mismas prácticas. Entonces, el objetivo en sí es usar esa información para generar reflexiones, pero que no se quede ahí, sino también en la toma de decisiones que mejoren tanto la formación académica de los estudiantes como la mejora de la formación continua de los docentes. Podemos ver ejemplos claros si los alumnos presentan dificultades en un conocimiento, habilidades específicos. Podemos ajustar las estrategias de enseñanza, fortalecer nuestras prácticas de enseñanza en ese tema en específico para poder reforzar esa parte y mejorar el aprendizaje. El análisis que nos proporcionan los datos van a guiar la formulación de nuevas recomendaciones, generar más estrategias, va a ser más interesante nuestra labor, más interactiva, más innovadora, más creativa, identificar qué aspectos de nuestra práctica necesitan fortalecerse, ¿sí? ¿Qué acciones concretas tenemos que desarrollar para alcanzar mejores resultados? Entonces, el análisis de la evaluación no es un fin en sí mismo obtener la valoración, sino un medio para mejorar continuamente todos los que estamos involucrados en el proceso educativo. Entonces, al utilizar esta información como retroalimentación, vamos a crear este ciclo de mejora, este ciclo de retroalimentación del que ya hemos hablado, donde la evaluación y la reflexión nos permiten ajustar, mejorar esas prácticas, esas habilidades para entender mejor qué es lo que necesitan nuestros estudiantes. Maestro, ¿hubo respuestas ahí en el...? Sí,
Sí, sí, sí. Entonces, mientras el maestro busca aquí sus respuestas, vamos a continuar pues señalando que es fundamental que estos resultados de los que venimos hablando no se limiten a solamente ser el dato estadístico, sino que deben ser comprendidos y generen esta movilización de acciones. Una evaluación que se enfoque solamente en un número no te va a permitir identificar qué necesitas reforzar, sino que se va a quedar de un modo muy frío y limitado. Por ello, el análisis de los resultados debe considerar particularidades también de cada estudiante. Sabemos que es complejo el proceso de evaluación. Ya veíamos en la sesión 3 con la maestra Sujei y con la maestra Lupita Cocova esas propuestas de evaluaciones. Entonces, se enfatiza que una evaluación basada solo en datos numéricos y estadísticos nos va a limita esos alcances que pudiéramos llegar a tener para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. El objetivo, no lo debemos de perder de vista, es ofrecer comentarios específicos, argumentos constructivos que ayuden a que los estudiantes entiendan cómo se puede mejorar, cómo hacerlo. Y nosotros, a su vez, seguir el mismo camino. Entonces, la retroalimentación se convierte en un recurso clave para apoyar el desarrollo integral del que se habla tanto en la nueva escuela mexicana. Sí, es así, nada más retomando algunas de las respuestas que hacían al segundo el segundo QR, ¿no? De que nos respondían, el cómo influía la retroalimentación oportuna, coinciden en la mayoría en la mejora del aprendizaje, ¿no? En esa eh, estrategia de utilizar la retroalimentación, pues para ir mejorando también nuestra práctica. En ese sentido van las respuestas que nos están brindando, ¿no? Ya tenemos más de 1,600 respuestas, ¿no? Y todas van más o menos en el mismo sentido. Continuamos acá con esta diapositiva. Las funciones, ¿no? Pues las funciones de la evaluación son múltiples, no se van a limitar solo a medir el desempeño académico. Una de las funciones principales es la función formativa, contribuir al desarrollo intelectual, al desarrollo humano del estudiante a través de la retroalimentación. Así, pues la evaluación también cumple con una función social, ya que que valida ante la sociedad los aprendizajes adquiridos por los estudiantes, pero en el contexto de la evaluación formativa, su principal propósito es guiar el proceso de aprendizaje, promover la mejora continua, ¿no? Y esto nos lo menciona Isaza Salinas, ¿no? Esta idea clara. Continuando con estas funciones de la evaluación, vemos que la evaluación cumple funciones tanto sociales como pedagógicas, ¿no? La función social se va a referir a validar estos aprendizajes ante la sociedad, demostrando que los estudiantes puedan estar preparados para realizar ciertas actividades o desempeñar algunos roles. Por otro lado, la función pedagógica pues nos ayuda a organizar de manera efectiva esas actividades como maestros de enseñanza y de aprendizaje. Es fundamental entonces que la comunicación de los resultados y la retroalimentación, ya decíamos, cuidar que no sea unidireccional, debe involucrar a estudiantes y vamos a ir más allá, también considerar involucrar a familias, a toda la comunidad escolar, ya que esto enriquece el proceso y permite que se nutra de la diversidad, de las perspectivas, de las experiencias de todos los integrantes de la comunidad. Así la evaluación se convierte en un proceso que es compartido, donde cada miembro de la comunidad pues va a contribuir al desarrollo educativo y a la mejora continua, un ganar-ganar, una corresponsabilidad, una responsabilidad compartida para promover una educación más inclusiva y más democrática. ¿Okay? Bien lo decía, maestra, pero pues también es importante recordar que enfocarse solamente en los resultados nos dice si las respuestas son correctas o incorrectas, ¿no? Por eso no nos da la suficiente información sobre cómo y por qué los estudiantes llegan a esas respuestas. Para realmente mejorar el aprendizaje, debemos analizar, interpretar, como lo hemos mencionado, los resultados, esto considerando las características individuales de cada estudiante, sus formas de aprender, los contextos en los que viven.
Esto significa pues tener en cuenta no solo lo que el estudiante sabe, sino cómo lo ha aprendido, en qué etapa de su desarrollo se encuentra, cuáles son las circunstancias sociales, las culturales. Pues de esta manera, pues la evaluación se convierte en una herramienta que nos va a ayudar a entender mejor las necesidades de nuestros estudiantes y con ello pues adaptar nuestra enseñanza para apoyarlos de una manera más efectiva. Así es, entonces se consideran tres dimensiones principales para la retroalimentación, ¿no? Aprendizaje, enseñanza y corresponsabilidad de la familia. Cada una de estas, pues, dimensiones juega un papel clave para mejorar la experiencia educativa de los estudiantes. En la dimensión de aprendizaje, la retroalimentación va a ayudar a los estudiantes a identificar qué necesitan mejorar, algo en lo que ya hemos abordado profundamente en la información previa. No solo está bien, está mal, sino orientar hacia los ajustes para la mejora. En las dimensiones de enseñanza, la retroalimentación también es importante para que los docentes mejoren sus prácticas. Los comentarios que podamos recibir de los estudiantes nos permiten ajustar nuestras estrategias didácticas para que sean más efectivas y relevantes y sobre todo, pues promover este espacio de diálogo respetuoso, ¿no? En un ambiente de respeto. Por ejemplo, un ejemplo claro sería que si varios alumnos mencionan que un tema en particular les fue difícil de entender, pues el docente pueda buscar nuevas formas de explicarlo, quizá utilizando ejemplos que puedan ser más cercanos a la realidad de los estudiantes o incorporando actividades que sean un poco más prácticas, ¿no? Tenemos esta tercera dimensión, ¿no? Y ahorita ya iniciábamos con la familia, lo mencionábamos en diapositivas anteriores, y en esta dimensión de la retroalimentación, pues existe corresponsabilidad de la familia. La corresponsabilidad existente entre padres, madres, tutores, es fundamental dentro de la nueva escuela mexicana. La retroalimentación no solo debe involucrar al estudiante y al docente, también tiene que involucrar a la familia para que todos trabajemos en conjunto en el desarrollo del estudiante. Entonces, en estas tres dimensiones, pues se asegura que la retroalimentación en la NEM sea un proceso integral que fortalezca el aprendizaje, que mejore la enseñanza, que fomente la colaboración, no solo alumno-maestro, sino de toda la comunidad educativa. La retroalimentación dentro de la NEM no solo es para los estudiantes, también implica reflexión crítica por parte del docente, lo hemos venido mencionando. Al evaluar a los estudiantes, es importante que también, que también nosotros reflexionemos sobre nuestra propia práctica pedagógica, esto para ir identificando qué podemos mejorar en nuestra forma de enseñar. La comprensión de la alteridad, la comprensión de esta alteridad, pues nos va a invitar a entender al otro desde su perspectiva, lo que va a significar considerar las experiencias, los conocimientos previos, los contextos individuales del estudiante. Esto siempre nos va a ir ayudando a adaptar la enseñanza de una forma pues más efectiva, acorde a las necesidades que ellos tienen. La metacognición, pues en el diseño didáctico va a implicar una introspección sobre el proceso cognitivo que estemos utilizando. Esto nos va a ayudar a planificar nuestras propias clases, pensar en cómo estamos estructurando nuestras lecciones para facilitar el aprendizaje y ajustar el enfoque según sea el caso, según sean las necesidades, para ir apoyando a mejorar a nuestros estudiantes. Bien, entonces, como claramente lo señala maestro Humberto, y tanto lo hemos mencionado y defendido los docentes año tras año, ¿no? El aprendizaje no solo es responsabilidad del docente. En la NEM, entonces, se promueve este enfoque humanista y colaborativo. Hay que ser enfáticos en ello, donde estudiantes y familias juegan un papel activo. Esta corresponsabilidad es esencial para que el proceso sea significativo y personalizado. Si analizamos las condiciones familiares, vamos a poder comprender mejor el contexto del estudiante y aplicar enfoques de aprendizaje situado en la realidad.
adaptando estrategias pedagógicas a las necesidades específicas que pueden tener. La colaboración entre docente, estudiante y familia también pues fomenta un enfoque constructivista en el que todos participan activamente en construir conocimiento. Además, incorporar la evaluación formativa se puede, pues, guiar el aprendizaje a través de retroalimentación constante, permitiendo ajustes continuos. Pues, finalmente, este enfoque sociocrítico nos va a recordar la importancia de reflexionar sobre todas aquellas condiciones que pudieran afectar el aprendizaje y cómo podemos transformar esas realidades para una educación más inclusiva, crítica, ¿no? En la nueva escuela, entonces, la evaluación formativa se enriquece cuando todos estos agentes participan activamente. La sinergia que se crea entre estos actores va a fortalecer el aprendizaje, va a integrar la evaluación como una práctica que sea habitual en la vida escolar. El enfoque auténtico de la evaluación implica dejar atrás lo meramente cuantitativo y basarse en la responsabilidad profesional para emitir juicios sobre el aprendizaje, tomar decisiones que impulsen el desarrollo de los estudiantes, que va de lo cuantitativo a lo cualitativo, donde la observación, el conocimiento de los contextos en los que se desenvuelven los alumnos es crucial. Entonces, el vínculo pedagógico va a adquirir un significado especial porque se reconoce como un entramado de emociones, afectivo, social, cognitivo, que se va construyendo en interacciones cotidianas, ¿no? Este vínculo no solo facilita la enseñanza, también va a motivar a los estudiantes a que sean cada vez más protagonistas de su propio proceso. Okay. Compartir pues los resultados de las evaluaciones con los estudiantes es un proceso importante, lo hemos mencionado, pero no debe quedarse en una simple entrega de calificaciones. La verdadera riqueza está en el diálogo que se genere, en abrir el espacio de comunicación donde podamos reflexionar sobre el desarrollo de cada estudiante, sobre sus áreas de oportunidad. Involucrar a las familias en este proceso dialógico también es punto clave. Nos va a permitir que la evaluación adquiera un sentido social, un sentido colaborativo. Al compartir los resultados, podemos analizar juntos las barreras que enfrentan los estudiantes, buscar estrategias que favorezcan su aprendizaje, que lo fortalezcan. Este vínculo pedagógico, lo que se busca es reforzar o buscar reforzar el docente y estudiante que dialoguen, conversen, construyan juntos el sentido de las tareas, de la misma evaluación en sí. Es fundamental explicar que la finalidad de estas acciones es formativa, orientada a comprender el desarrollo de cada estudiante, identificar formas de mejorar continuamente el proceso educativo. Entonces, la retroalimentación formativa debe de alejarse de esto unidireccional, ¿no? Es fundamental que la retroalimentación permita no solo recibir información sobre su desempeño, sino también reflexionar sobre ella. Y podemos consultar a Ravella y otros autores para distinguir estos aspectos de valorar, orientar y retroalimentar. ¿Ok? Tenemos esta conceptualización, ¿no? De ir diferenciando estas conceptualizaciones. Valorar implica asignar solo una calificación, mientras que la orientación se enfoca en señalar aspectos que necesitan mejorar. Y la retroalimentación, en cambio, se enfoca en brindar información específica y útil sobre el desempeño. Entonces, como menciona Díaz Barriga, es esencial que los estudiantes tengan la oportunidad de evaluar su propio trabajo de manera honesta y profunda. Adoptar un nuevo enfoque de evaluación centrado en retroalimentación, formación, autoevaluación, requiere tiempo, no es de la noche a la mañana, no debemos de agobiarnos y tratar de lograr esto de la noche a la mañana. Sin embargo, los esfuerzos para esta transición van a tener resultados positivos a largo plazo con la transformación de nuestras prácticas. Es decir,
verlo de una manera más holística, pasar de esta parte de autorreflexión solamente segmentada en asignaturas y en puntos específicos, a atender todos estos elementos que hemos abordado durante la sesión, maestro. Entonces, en este sentido, autorreflexionar en la práctica docente. Nuestra práctica en planes previos, aunque hablábamos de retroalimentación, aunque hablábamos de evaluación formativa, vamos a llevarlo a una evolución en la que vamos a llevar la segmentación a lo holístico, a considerar todos estos aspectos de los cuales hemos sido tan enfáticos durante esta sesión. Maestro, ahorita leyendo los comentarios, usted hace énfasis al término holístico, un término que fue utilizado por varias participaciones acá en los chats, ¿no? También esa visión, ¿no? Conjunta y compartida que se está teniendo. Entonces, hablamos de la autorreflexión docente. Desde esta perspectiva metacognitiva, pues nos invita a analizar, a evaluar nuestra forma de enseñar. Es un proceso que va más allá de aplicar metodologías. Implica reflexionar sobre el conocimiento que tenemos de nuestras propias prácticas para irlas integrando, para irlas mejorando, con el fin de estructurar, pues mejor nuestras estrategias didácticas a lo largo del ciclo escolar. Y ir mejorando siempre nuestra práctica en nuestro día a día, ¿no? Hasta ahora, maestra, pues hemos estado reflexionando sobre la importancia, vaya, de la autorreflexión en nuestra práctica docente, reconociéndonos que es fundamental para ajustar nuestras estrategias y poder responder mejor a las necesidades de nuestros estudiantes. Sin embargo, también la autorreflexión no ocurre de manera automática. Necesitamos utilizar estrategias específicas que nos ayuden a mejorar, a evaluarnos, a mejorar continuamente nuestra práctica diaria. En esta diapositiva, maestro, nos presentan una serie de estrategias, vamos a decirlo así, diseñadas para promover la autorreflexión docente. Estas estrategias nos van a ayudar a evaluar nuestra práctica de manera constante, identificar las áreas de mejora, fortalecer nuestras habilidades pedagógicas. Vamos a explorar cada una de estas estrategias en cada una de nuestras diapositivas. La primera estrategia que nos presenta es el diario reflexivo docente. Es una herramienta fundamental para nuestra autorreflexión, para hacer una autorreflexión continua, mantener un diario en el que registremos pues nuestras observaciones, pensamientos, reflexiones de nuestras clases. Nos va a permitir pues evaluar el impacto de nuestra práctica pedagógica. El diario es importantísimo, ¿no? El objetivo principal, por ejemplo, de esta estrategia es fomentar una introspección constante sobre lo que está funcionando en nuestra enseñanza, qué aspectos pueden mejorarse, ir anotando logros, dificultades que estamos teniendo. Con esto, pues vamos a identificar patrones, áreas de oportunidad que de otro modo, pues pasarían desapercibidos, ¿no? Otra estrategia, la autorreflexión, de autorreflexión, es la autoevaluación de la clase, perdón. Esto, después de cada clase, pues podemos evaluar cómo nos sentimos, cómo nos percibimos, el aprendizaje de los estudiantes, usando una rúbrica con criterios como la claridad, la participación, la comprensión, ¿no? Esta es una segunda. Una tercera, la retroalimentación de pares. Esta va a consistir en invitar a colegas a observarnos alguna de nuestras clases que estemos dando, que nos ofrezcan comentarios sobre aspectos en cómo la claridad de nuestras explicaciones o la gestión del tiempo que estamos teniendo, que nos hagan este tipo de comentarios, que nos observen y que nos hagan las recomendaciones, que ellos nos den nuestras áreas de oportunidad. Siempre, siempre es muy importante tener una visión externa de nuestra práctica.
Así es, aprender en comunidad. Otra ejemplo, herramienta para la autorreflexión es el análisis de resultados de los estudiantes, el cual consiste en revisar pues sus producciones, ¿no? Para detectar en qué áreas el aprendizaje no ha sido efectivo. Por ejemplo, si se notó que varios alumnos tuvieron dificultades en un examen, puedo reflexionar sobre cómo presenté ese contenido, buscar formas de mejorar mis estrategias. Entonces, el objetivo es ajustar nuestras prácticas docentes según los avances de los alumnos. Otro ejemplo es la videograbación de clases, que a algunos le tenemos cierto temor, ¿no? Pena, pero a veces es muy rico vernos, observarnos de forma externa e incluso con que nosotros nos grabemos y solo nosotros nos veamos es suficiente, porque es una estrategia en la que podemos ver nuestras lecciones, analizarlas, nos permite observar nuestro desempeño, a lo mejor cosas que no nos damos cuenta que hacemos, prestar atención a detalles, cuál es nuestro lenguaje corporal, el tono de voz, cómo gestionamos los recursos del aula, etcétera. Entonces, si vemos la grabación, podemos darnos cuenta de que hablamos muy rápido, por ejemplo, a lo mejor yo hablo demasiado rápido, o que no estamos aprovechando bien el espacio del aula. Realizar estas grabaciones periódicamente nos ayuda a identificar ciertos patrones y si estamos mejorando en esos patrones, ¿no? Otro ejemplo son las preguntas de autorreflexión guiada como pues una herramienta poderosa para evaluar la práctica. Podemos respondernos o hacernos preguntas metacognitivas nosotros o hacérselas a los alumnos, como por ejemplo, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo se sintieron los alumnos? ¿Cómo me sentí yo? ¿Qué hice bien? ¿Con qué me sentí cómoda? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué cambio aplicaré en otras lecciones? El objetivo es dirigir la reflexión hacia aspectos más específicos, ¿no? De la enseñanza y nos va a permitir que nos enfoquemos en detalles concretos para poder hacer los ajustes realmente efectivos, ¿no? El otro es el mapeo de habilidades docentes, crear un mapa visual de nuestras competencias. También se vale apapacharnos nosotros, ser claros con cuáles son nuestras fortalezas, nuestras habilidades, señalar cuáles tengo más desarrolladas, se vale. Y cuáles requieren mayor atención en ese tenor, ser respetuosos, ¿no? Con nosotros mismos de decir, pero también necesito mejorar aquí, tener esa valentía. Este mapa nos permite identificar, pues, estas fortalezas, áreas de mejoras, de manera clara, objetiva. Es para obtener una visión completa de nuestro progreso y poder usarla para que haya un desarrollo profesional, ¿no? Es una práctica que también podemos realizar periódicamente. Entonces, otra sería la retroalimentación de estudiantes, algo de lo que hemos hablado mucho, que implica solicitar a los alumnos que evalúen aspectos de nuestras explicaciones, de perder el miedo y pasar la frontera de que los alumnos sean los que nos señalen qué es lo que ocurre, cuál es el ambiente de clase, cómo se sienten. Esto nos permite conocer sus perspectivas, ajustar nuestras prácticas para mejorar su experiencia de aprendizaje. Obviamente cada uno de estos recursos y de lo que hemos planteado durante la sesión, pues debe de ir apegado y ser congruente con el nivel, ¿no? de nuestros alumnos. Recuerden que aquí estamos participantes de toda educación básica, entonces todo esto debe de adaptarse a las condiciones reales. Entonces, esta retroalimentación que nos proporcionan los alumnos es valiosa para que ellos sean directos con nosotros, objetivos que puedan realizarse también periódicamente para identificar qué necesitamos atender. La revisión de materiales didácticos implica reflexionar sobre los recursos que usamos en clase. El objetivo es antes de comenzar cada tema, garantizar que estos materiales realmente estén alineados con los objetivos, ¿sí? Entonces, maestro, lo voy a invitar a que repasemos. Vamos a repasar en este tercer cuestionario, vamos a decir, es el tercero que aplicamos el día de hoy. Vamos a poder hacer la lectura del QR con nuestros equipos y poder dar respuesta a estas tres preguntas que se nos presenten. ¿Cómo puede la retroalimentación formativa pues transformar la práctica docente para adaptarse mejor a las necesidades de los estudiantes con este enfoque inclusivo y equitativo?
de qué manera la autorreflexión docente y la participación activa de los estudiantes y las familias puede fortalecer pues el enfoque humanista, sociocrítico de la nueva escuela mexicana. ¿Por qué? La tercera pregunta sería el por qué es esencial considerar los contextos socioeducativos de los campos formativos en la evaluación para promover un aprendizaje significativo. Los invitamos a que den respuesta. Créanos que es de gran ayuda para nosotros el que ustedes den respuesta. Hemos tenido, pues vaya, más de 1,200, 1,300 respuestas en los anteriores cuestionamientos. Los invitamos que la participación activa sea de igual manera en este tercero. Adelante, maestra, le doy el cierre. Gracias, maestro Humberto. Y pues con esta parte tratamos de dar un cierre a la temática del día de hoy. Si se fijan, hemos tratado de transitar entre la teoría y cuestiones prácticas operativas. Nos vamos a quedar con las respuestas que ustedes den a este QR. Y para concluir esta presentación es importante resaltar que la autorreflexión y retroalimentación son elementos clave para transformar nuestra práctica docente y mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Todo esto en sintonía con los planteamientos de la nueva escuela mexicana, que nos invita a adoptar enfoque humanista, inclusivo, equitativo, donde cada estudiante se valora por sus capacidades únicas y sus condiciones y contextos particulares. A lo largo de esta sesión abordamos diversas estrategias de autorreflexión que permiten ajustar nuestras metodologías. Esto apegado a la evaluación formativa, alejándonos de prácticas academicistas que se enfoquen en resultados numéricos, en aspectos negativos. Además, la inclusión y conceptos como enfoque sociocrítico, constructivismo, interculturalidad, alineados con los ejes articuladores, con los nuevos programas de estudio, nos lleva a considerar diversidades y perspectivas de género. ¿Okay? Entonces, hay que adaptar nuestras estrategias a estos 4 campos formativos, lo que se nos plantea en lenguajes, en saberes, en pensamiento científico, etcétera, con el objetivo de promover la integralidad. Ya se fueron. Pero ya se fueron. No, pero no tenemos. Sí, ok. Hola, hola, buenas noches. Bueno, parece que los diablitos y las calaveras nos hicieron aquí algún movimiento. Tenemos audio y queremos despedirnos. Hemos concluido el módulo de hoy y agradecemos, espero nos estén escuchando, a la maestra Adriana Patricia Sandoval y al doctor Miguel Humberto Ramírez. Muchas gracias por su profesionalismo y por su excelente exposición. Compañeras y compañeros que aún estén acompañándonos, les damos el comercial de siempre, les solicitamos su colaboración para contestar los formularios, no lo olviden, que les enviarán sus coordinadores seccionales. Uno de ellos es la encuesta de valoración del CENTE. Serán unas sencillas preguntas, pero para nosotros es muy importante su opinión. Queremos tener una retroalimentación. Este objetivo es para ir mejorando en esta ruta donde vamos creciendo juntos. La otra encuesta es la evaluación del CEIS. Es importante como cada módulo porque es parte de su evaluación, así como el registro de asistencia. Muchas gracias a todos. Finalizamos y agradecemos a todos a nombre de nuestro secretario general, del maestro Alfonso Cepeda Salas. Gracias por su asistencia y por su participación. Los esperamos en la próxima sección, que sería el día jueves 7 de noviembre a partir de las 6 de la tarde.
Viva nuestras tradiciones, felices fiestas de nuestros fieles difuntos. Muchas gracias. Buenas noches a todos.